Hola, entendidos en Cristo, Dios me los bendiga. Estamos dándole la bienvenida a este canal en el cual nosotros vamos a explicar lo que son los entendidos en Cristo. La Biblia nos revela que en los últimos tiempos va a terminar cubierto de tinieblas, así como nos lo habla Isaías en el capítulo 60, en el verso 2. Y los cristianos, nosotros, no debemos de estar asustados o de pronto atemorizados por las cosas que están ocurriendo en este tiempo. Son tiempos difíciles, son tiempos apocalípticos, pero hay algo muy importante de lo que la Biblia siempre nos ha hablado, y sobre todo a los entendidos, que siempre vamos a estar avisados, vamos a tener paz en medio de todo lo que va a suceder. El mundo está atravesando por muchas confusiones. Hay confusión política, hay confusión religiosa, hay confusión económica. Hay un caos en el mundo. En este tiempo, en este momento, en estos mismos instantes están ocurriendo cosas que ya la palabra, la Biblia nos ha hablado y nos está diciendo. El mundo está caminando en un caos que no sabe ni qué es lo bueno ni qué es lo malo, qué es lo amargo, qué es lo dulce. El mundo no sabe hacia dónde va, pero nosotros, los cristianos, y en especial los entendidos, podemos conocer y podemos saber qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros miramos la Biblia, hace 2600 años, el profeta Daniel escribió hablándonos cómo va a terminar el mundo. Un hombre que hace 2600 años escribió y ya Dios le estaba revelando lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder en este tiempo. Son cosas que nosotros estamos viviendo, son cosas que nosotros, los cristianos, los entendidos, estamos comprendiendo. Por eso es necesario, a través de estas enseñanzas, a través de estos videos, que todos podamos entender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y comprendamos de la palabra, de la Biblia para estos tiempos. Cuando miramos el mismo libro de Daniel, en el capítulo 12, en el verso 3, dice la palabra: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Podemos tener muy claro cómo nosotros, los entendidos de Dios, son las personas que Dios va a usar en este tiempo. Van a resplandecer, vamos a resplandecer, porque somos los entendidos, los que comprendemos las Escrituras, lo que Dios ha escrito para este tiempo. Pero cuando nosotros miramos la Biblia en el mismo capítulo 12 del libro de Daniel, y si lo miramos en el verso 10, vamos a entender más cosas. Dice la palabra: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo está diciendo el profeta Daniel hace 2600 años. En esta versión de la Reina Valera dice: los entendidos comprenderán. El original y algunas otras versiones dice: los entendidos entenderán. Suena algo redundante, pero es la realidad de las personas que en este tiempo que estamos viviendo, un tiempo apocalíptico,
vamos a entender, vamos a comprender lo que el Señor quiere que nosotros entendamos de estas circunstancias, de estas crisis, de estas situaciones. No es para asustarnos, no es para atemorizarnos, no es para que corramos de un lugar para otro, buscando dónde escondernos. No, estamos para entender lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia en Daniel 12, el Espíritu Santo está profetizando que este tiempo, los únicos, escúchame bien, los únicos que van a vivir sin temor, que van a vivir victoriosamente, a vivir levantando la luz de Cristo, son los entendidos. Por eso quiero que a través de este canal, a través de estos videos, traer un mensaje de la Biblia, traer un mensaje de la palabra que nos enseñe a vivir como los entendidos, como entendidos de Dios, como entendidos de Cristo, como entendidos en las Escrituras. Porque en este tiempo, en estos tiempos finales, en estos tiempos apocalípticos que hoy mismo estamos viviendo, porque tanto ustedes como yo hemos escuchado cada uno las noticias, vemos a través de las informaciones en las redes, en los noticieros, en los diferentes medios de comunicación, cómo vienen las noticias y día a día se va mostrando que el Señor está cerca, que su venida está cerca, que el arrebatamiento del Señor está muy cerca. Pero nosotros somos los entendidos de Cristo, los que podemos comprender qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo. El mismo Señor Jesús lo dijo, y lo dijo de una manera muy clara: principio de dolores son estos. Porque cuando Él lo profetizó, Él dijo que no nos dejáramos engañar, que iban a haber guerras, rumores de guerras, que iban a haber pestes, terremotos, hambres, las diferentes cosas que hoy estamos viendo, que hoy están sucediendo en el mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser entendidos. La Biblia nos lo dice, la palabra de Dios nos lo dice. ¿Para qué? Para poder saber qué hacer, para saber cómo actuar en estos tiempos, como nos enseña la Biblia. Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en el libro de Primera de Crónicas, en el capítulo 12, en el verso 32, habla que había una tribu de Israel que apoyaban a David por consecuencia de la persecución que Saúl tenía contra él. Y dice que de todas las tribus habían hombres fuertes, valientes, guerreros, y que de las diferentes tribus habían 8,000, 4,000, 5,000 hombres. Pero a mí lo que me llama la atención es que dice en el verso 32 de Primera de Crónicas, en el capítulo 12, dice que había una tribu, la tribu de Isaacar, y en la tribu de Isaacar habían 200 principales, dice la palabra, entendidos en los tiempos. Pero no solo eran los entendidos en los tiempos, ellos eran los que sabían lo que Israel debía de hacer. Estos son tiempos en los cuales Dios está levantando a su pueblo, porque no somos una parte pequeña, somos un grupo grande de hijos de Dios, de cristianos que somos entendidos y que Dios va a usar en este tiempo. ¿Para qué nos va a usar? Para saber qué hacer, para saber transmitirle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que quizás se acercan a nuestras vidas, qué tenemos que hacer en este tiempo. Para ser entendido no es cuestión de títulos, no es cuestión de grados universitarios, no es cuestión de estudio. Para ser entendido es una cuestión de espiritualidad.
Si yo miro la palabra, tú la puedes buscar en el libro de los Proverbios, en el capítulo 28, en el verso 5, la última parte de este versículo dice: mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Ser entendido es cuestión de espiritualidad. Ser entendido es cuestión de tener una relación con Dios continua. Si nosotros miramos la Biblia y vemos a Enoc, y sabemos que Enoc fue uno de los hombres que fue arrebatado en ese tiempo antes de Noé. Fue arrebatado. Pero lo que me llama la atención y lo que la palabra habla claramente es que dice que él caminaba con Dios. Al caminar con Dios, si lo miramos desde el punto de vista, era un hombre entendido, porque podía caminar con Dios. Porque ese tiempo la humanidad estaba totalmente desordenada. La humanidad no sabía qué hacer. La humanidad estaba en un caos como el de ahora. En un caos que ellos mismos no sabían ni qué hacer. Pero había un entendido, Enoc. Y dice la palabra y dice la Biblia que él fue traspuesto. O sea, fue arrebatado por Dios. O sea que ser entendido es cuestión de espiritualidad, no es cuestión de títulos. Tenemos que ser primeramente buscadores de Dios. Y Él nos dará el entendimiento amplio para este tiempo, para esta situación, para estas circunstancias que quizás a algunos parecen muy difíciles. Y lógicamente lo son, pero nosotros somos entendidos para poder vivir en este tiempo. Cuando nosotros miramos la palabra en el libro de Primera de Corintios, cuando hablamos de los entendidos como cuestión de espiritualidad, en 1 Corintios 2:14 nos dice muy claro: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural? La persona que ha sido creada por Dios pero no ha reconocido a Dios, que no entiende las cosas de Dios, que no ha recibido a Cristo como su Salvador. Porque para él, dice la palabra, para él son locura todas estas cosas. Los que hablamos de la Biblia, ahora que hablamos de entendidos, son locura. Para ellos son locura. Y dice muy claramente la palabra, dice, y no las puede entender. No las puede entender. Pero la misma palabra dice, porque se han de discernir espiritualmente. Hablamos de que los entendidos es cuestión de espiritualidad. Mateo 24, cuando el Señor está hablando acerca de los tiempos de su venida, de cuando Él regrese, dice en Mateo 24, en el verso 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero mire cómo dice la palabra, y no entendieron. En aquella época de Noé, donde Dios había mandado un aviso, en donde Dios estaba anunciando que la tierra iba a venir en juicio, y le habló a un hombre, Noé, y le dijo, construye un arca. Pero este hombre obedeció porque fue entendido. Fue entendido de lo que Dios le estaba diciendo. Sonaba locura. Pero cuando uno es entendido, lo que Dios le dice, uno lo puede comprender, lo puede entender y puede hacer las cosas que Él le manda en medio de una adversidad, en medio quizás de una locura, que para el mundo es locura, para nosotros es una verdad. Pero dice la palabra muy claro en Mateo 24, ahí en el verso 39, y no entendieron. Y no entendieron.
Estamos en un tiempo en donde el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Y hay gente que no quiere entender. Pero Dios nos ha llamado a nosotros, a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que verdaderamente amamos a Dios, a los que verdaderamente amamos su venida, a que entendamos y estemos entendidos en estos tiempos y que sepamos qué hacer. Dice la palabra, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo en este tiempo nos está hablando de su venida. Lo vemos en Mateo 24, cuando los discípulos se acercan y le dicen, Señor, ¿cuáles son las señales para tu venida? Él les da las señales y les dice, mira que nadie os engañe. Vendrán guerras, rumores de guerras, pestes, ya han ocurrido. Hambres, estamos viendo crisis económica a nivel mundial. Terremotos, estamos en medio de unas noticias muy crueles, caóticas de lo que estamos viviendo. Pero tenemos que ser entendidos para poder saber nosotros qué hacer en este tiempo. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y estamos cada día entendiendo la palabra de Dios. Bendiciones.